Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la cuna a la cruz el trayecto parece largo, pero no lo es. Los que estaban con Jesús en sus inicios, ahora lo estaban abandonando. De la cuna a la cruz se revela lo que hay en el corazón de los que están alrededor tuyo, pero también de lo que hay en tu corazón. Jesús estaba en medio de la tortura que suponía ser sacrificado. A manera de recordatorio, la crucifixión se hacía de la siguiente manera. Los brazos estaban sujetos a un poste de madera, sujetados por un clavo que era puesto aquí, a través del hueso de la muñeca. En esa posición, el cuerpo cae progresivamente sobre su propio peso, impidiendo la respiración. Y eso produce la asfixia de la persona que está sobre aquel madero. Ahí estaba Jesús colgado. Luego de su cuerpo ser flagelado con el llamado azote corto, y les voy a explicar lo que es el azote corto, son varias tiras de cuero sencillas o entrelazadas de diferentes longitudes, en las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas en diferentes distancias. El castigo fue intenso, provocando profundas laceraciones y una considerable pérdida de sangre. Es decir, la carne de Jesús fue rasgada. La cruz pesaba alrededor de 165 libras y él estaba sosteniendo con su cuerpo visiblemente afectado. Allí estaba Jesús en esa cruz, humillado, burlado, azotado, difamado, despreciado, maltratado física y emocionalmente a un extremo que tú y yo nunca podríamos soportarlo. Se burlaban. Y otros, como dice el versículo 33 del capítulo 35 del capítulo 23, observaban. Eso no los iba a eximir de culpa. Pero él estaba ahí, pagando el precio de la traición de uno de los suyos, confabulado con un grupo de gente a quien Jesús nunca le cayó bien. Pudo bajarse de aquella cruz, pero el propósito era mayor que el evento que lo condujo a aquella cruz. ¿Quién diría que quienes le alababan ahora lo abandonaban? Muchos se unían al juego de traición y conspiración que culminó con la muerte del Hijo de Dios. Las palabras de Jesús ante tan vil comportamiento fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en aquella cruz, Jesús canceló la deuda de pecado de la humanidad. Nos estaba perdonando a ti y a mí. Y aquel sacrificio fue la enseñanza estelar de perdón que ya Jesús venía enseñándole a sus discípulos. Estamos perdonados. Sin embargo, aún se nos hace difícil perdonar al hermano. Si bien es cierto que hay situaciones que nos provocan inmenso dolor, Dios nos provee su Espíritu Santo para que por su gracia podamos perdonar. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar puede significar cosas diferentes para cada uno de nosotros y en el contexto que sea, pero en general implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira. No significa que olvides la acción ni a quien te ofendió tampoco, pero cuando te esfuerzas por perdonar, disminuye la influencia que esa acción tiene sobre tu vida y le quitas el control a la persona que te hirió. El perdón es un camino que solo puede ser transitado de la mano de Dios. No es un acto inmediato, debería serlo, pero la realidad es que no lo es. Antes de Jesús decir estas palabras en la cruz, ya había dejado varios lineamientos a los discípulos con relación al perdón. De hecho, una parte importante de la oración modelo dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar no es algo que yo tenga que decidir sí o no, que sea opcional,
es una decisión obligatoria para estar bien con Dios y contigo mismo. Hay formas elegantes de salir de la vida de alguien, de salir de situaciones, de salir de iglesias, lo que sea. Hay muchas formas elegantes. Sin embargo, el hombre prefiere escoger la burla, el maltrato, la difamación, para en su acto de traición victimizarse. Mentir para hacer de forma elegante su manera de salir de tu vida. ¿Y cómo lo vamos a perdonar? ¿Cómo reparar el daño que esa persona ha hecho en tu corazón? Nos han querido enseñar que el perdón es algo obligatorio para quien nos dañó, y no es cierto. El perdón es un derecho para conmigo, para contigo mismo, por varias razones. Porque mejora tu salud física, porque tu sistema inmunológico se hace más fuerte, porque puedes tener relaciones más sanas y sobre todo, porque mejora tu relación con el Señor. ¿Cuándo me doy cuenta que ese perdón está consumado? Cuando puedes recordar el evento sin que de nuevo te afecte el dolor y la ira. Cuando puedes ver a esa persona y eso no revive en ti la ira y el dolor. Cuando puedes orar por esa persona. Personalmente he tenido que transitar el ejercicio del perdón muchísimas veces. Y cada evento ha dejado una enseñanza diferente, porque no podemos evitar ser heridos. Nos va a pasar una y otra vez. Pero mi último evento me dejó una gran enseñanza. La gente no puede dar lo que no tiene. No puede dar honestidad porque no la tiene. No puedes esperar de ellos gratitud porque no son agradecidos. No puedes encontrar verdad en ellos porque viven de la mentira. Entonces, ¿vale la pena cargar con la falta de perdón? No lo vale. ¿Por qué debo perdonar? Porque Jesús murió por los pecados de esa persona y de los míos. No fue solamente por mí, fue también por la persona que me hirió. Entonces, por eso debemos perdonar, porque nosotros también clavamos a Jesús en la cruz aquel día, porque somos portadores de pecado. Perdono porque Jesús lo hizo primero. Luego de padecer aquella situación tan difícil, en aquel momento de dolor, donde vivió cualquier situación que tú y yo pudiéramos estar viviendo, las palabras que salieron de boca de Jesús en medio de dolor fue: Padre, perdónalos. Intercedió porque el perdón del Padre llegara hacia ellos, porque ya Él los había perdonado. Te hace bien estar libre de la falta de perdón. Hace un efecto tan poderoso dentro de ti que es imposible que no se pueda ver por fuera. Un corazón sano es alguien que hace bien. Un corazón alegre, dice la palabra del Señor, que hermosea el rostro. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando perdonas, recupera tu paz. Recuperas tu relación con el Señor y la autoridad que ya Él te ha dado. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Padre, por perdonarnos, pues aún teniendo conciencia, Señor, de lo que hemos hecho, te hemos fallado y tú nos has perdonado. Que en esta noche podamos hacer conciencia de todo conflicto no resuelto dentro de ti y que podamos entender que eso simplemente afecta a tu relación con el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios le bendiga.